Muy bien, hermanos, entonces entremos ya al tema. Hemos querido detenernos y profundizar en la realidad de la encarnación. La semana pasada introducimos un término técnico, teológico, pero que al final es importante porque es el término con el que se le conoce a este tema y por lo tanto cada vez que hablemos de ese término vamos a saber a qué nos estamos refiriendo y hoy día vamos a seguir hablando de eso. Este término es lo que hemos llamado la semana pasada, lo que hemos conocido de que se le llamaba siempre así, es el término de la unión hipostática, ¿no es cierto? La unión hipostática. Y hoy día vamos a profundizar un poco más en eso, porque vamos a seguir descendiendo en esta escalera de la humillación de Cristo, recordando, hermanos, que este es un llamado de Pablo a que nosotros también descendamos junto con Cristo. No podemos, por supuesto, descender en la misma, en un paralelo exacto, literal, pero tiene que haber en nosotros esta misma actitud aquí en la iglesia. Pero no solamente aquí en la iglesia, por supuesto en nuestras relaciones interpersonales, en casa también, el carácter de Cristo tiene que ir imprimiéndose en nosotros, si no, todo esto va a ser teoría. Tiene que esto ser transformado en cambio de carácter y esa es la obra del Espíritu Santo y esperemos, hermanos, que después de estos temas, esto es el fruto. Terminemos este tema y como iglesia tengamos una unidad sólida, consolidada, ¿en qué? En que al poner el ejemplo de Cristo no tengamos excusa para no humillarnos, Y así que vamos a repasar un poco esta escalera descendente. Pablo quiere que cada miembro de la iglesia de Filipenses, y por extensión cada miembro de la iglesia de Cristo, tenga la disposición a ver a los demás como superiores a él mismo, y por lo tanto también tenga una disposición a humillarse y a tener la actitud de Cristo con un motivo, que es mantener la unidad. Hemos aclarado, hermanos, que el crecimiento en amor tiene que ser un crecimiento, pero que sea, que nuestro amor crezca en ciencia y conocimiento, ¿no? Así que no estamos hablando aquí de un tolerar todas las doctrinas o que no tener ninguna verdad central sobre la cual no podemos transigir y que definitivamente sobre esas verdades sí no podemos hacer concesiones. Pero una vez que hemos llegado a la verdad central y a la esencial, el llamado de Pablo a los filipenses es manténganse firmes, ¿no es cierto?, en Cristo, en esa unidad, y colaboren juntos para no solamente mantenerse firmes, sino para extender el evangelio. Entonces la firmeza de proteger la sana doctrina y también la diligencia para continuar con la predicación. Y es ahí que entra el capítulo 2 que estamos viendo ahora. Y de repente sería bueno leerlo, hermanos, para que no estar hablando. Ustedes me están viendo como diciendo, ¿y dónde saca todo eso, pastor? Entonces mejor se lo enseño. Capítulo 1, Filipenses capítulo 1. Después de que Pablo ya está realizado, pleno, se va a ir con el Señor, o de repente no, pero al final no importa, porque si me voy o me quedo, ¿no? Para mí es lo mismo, en nada seré avergonzado. Solamente hay un punto para mí, en estos momentos como que tiene trascendencia, dice Pablo, es para mí la médula, lo único que yo le pediría al Señor, y este único pedido empieza en el versículo 27, del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, el Evangelio se lo merece, ¿no? Entonces tú tienes que comportarte de una manera que sea digna del Evangelio de Cristo, y esta manera es que estéis firmes en un mismo espíritu, una firmeza en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces la firmeza en un mismo espíritu, explicamos, en el contexto de Filipos, donde habían ataques de falsas doctrinas, de persecución y sufrimiento, tiene que ver con la firmeza en la fe, la firmeza en la unidad que da el Espíritu, ¿no es cierto? Y esa unidad que el Espíritu
el Espíritu la da, por supuesto, cuando hay la palabra de Dios y la centralidad de la palabra, ¿no? Porque es el Espíritu Santo, al final obra a través de la palabra. Hemos visto que es la regeneración y la obra de Dios se hace la palabra, a través de la palabra con el Espíritu. Combatiendo unánimes por la fe, ahí está el llamado a salir, a combatir por la fe del Evangelio, no intimidándonos, ¿no es cierto? Porque más bien la oposición es señal, confirmación de que estamos en Cristo, recordando lo que acabamos de ver en Romanos hace 2 semanas, que la tribulación es un gozo para nosotros porque es una afirmación de nuestra realidad de que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo confirmas tú de que eres un verdadero hijo de Dios? Porque todo te va bien, porque tienes mucha bendición, porque eres próspero. No, porque tienes tribulación, ¿no es cierto? La tribulación es una de las confirmaciones de que estás andando piadosamente. Así que nos gozamos en las tribulaciones. Y aquí está diciendo también, está hablando de eso, ¿no? En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, porque a vosotros se les ha concedido a causa de Cristo, y ahí hemos visto, ¿no es cierto?, la realidad de que la fe es una concesión de Dios. Y no solamente la fe, sino también el padecer, teniendo el mismo conflicto que Pablo tenía. De ahí es donde, por eso, poniendo esa base de cuál es la unidad y el centro de la unidad, que es la verdad, y el manteniendo firmes en esa verdad, es que la demanda de Pablo es a llegar a tener una unidad en un mismo sentir. Y ahí hemos explicado, ¿no? ¿Qué es esto de la unidad en un mismo sentir? Claro, no quiere decir una unidad en diferencias doctrinales, sino una unidad en los temas de formas, de pareceres en la iglesia, donde no eso nos debe hacer que tratemos de imponer nuestro sentir, sino que busquemos más bien una unidad de sentir en esos asuntos dentro de la iglesia. Y para poder llegar a eso es que Pablo nos llama a que te pongamos como ejemplo a Cristo, para así mantener la unidad de la iglesia. Entonces, de primera impresión ya entendemos que todo lo que estamos estudiando ahorita tiene que traducirse en un cambio de carácter nuestro, ¿no? Tenemos que ser mucho más dóciles, mucho más dispuestos a escuchar, mucho menos interesados en imponer nuestra opinión o nuestros criterios, mucho más interesados en guardar la unidad. Eso tiene que traducirse en eso, porque esa es justamente la relevancia ética de la doctrina de la encarnación. Entonces Pablo pone el ejemplo de Cristo para que nosotros lo sigamos. No simplemente para que nos llenemos de erudición y conocimiento, sino para que ese conocimiento sea una epignosis. ¿Recuerdan qué era epignosis? Conocimiento que transforma, muy bien. O sea, tiene como hay una gnosis y hay una epignosis, y entendemos que el autor hace un énfasis cuando usa el término epignosis en que no solamente cuidado de llegar a ser una persona que tenga conocimiento intelectual, ¿no? Y que eso no baje a una manifestación de la obra de la santificación en tu vida, de carácter. Cuidado, ¿no? Evalúete en eso. Tiene que llegar a esto, a ser un conocimiento que se encarne. ¿Cómo se encarna el conocimiento que estamos estudiando ahora? Va a haber más unidad, más disposición justamente a humillarse, y es ahí que tiene sentido todo esto del himno cristológico. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Muy bien, el himno cristológico se divide en 2 partes. ¿Se acuerdan cuáles eran las 2 partes? Muy bien, la humillación. Hay una característica de la humillación que vimos, no sé si se acuerdan. En la humillación todo está en voz activa. En la humillación todo está en voz activa. Y en la exaltación de Cristo está en voz pasiva. Mírenlo ahí, ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, ya vamos desde el versículo 5.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó, es activo, Él no estimó, ¿no? En cambio, cuando vamos a la parte de la exaltación, que empieza desde el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó. Y aquí tenemos que ver algo, hermanos. Aquí, si nosotros nos fijamos en este pasaje, Dios lo exaltó. Y esto es un argumento sólido para la realidad de dos personas en un mismo Dios. ¿Por qué? Porque se está hablando como si alguien exaltara a un otro, ¿no? Así que es una de las, en este pasaje, en este himno cristológico, vamos a tener la base para defender la cristología contra todas las herejías que hay sobre Cristo. Claro, podemos ir a todos los demás pasajes, pero en este pasaje está como concentrado toda la teología que nos puede dar respuesta y defensa contra todas las herejías. Por ejemplo, ¿contra qué nos puede defender esto que acabamos de ver? Dios lo exaltó en voz pasiva. Jesucristo, todo el proceso de exaltación Él fue el que recibió la acción. A Jesucristo lo exaltan, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de alguna herejía que esto lo podría corregir y lo podría aclarar? Muy bien, el modalismo. ¿Quién dijo el modalismo? Muy bien, Marco, el modalismo. ¿Qué es el modalismo? ¿Te acuerdas? Muy bien. El modalismo es, para entenderlo, usando la misma palabra, ¿no? A veces como que Dios se pone en modo padre y después ahora me toca actuar en modo hijo. Entonces es el mismo Dios que actúa de distintos modos. Entonces no hay tres personas, sino una sola persona actuando en diferentes modos. Aquí vemos claramente que eso no puede ser, eso contradice esta forma de expresión, ¿no? La forma como se expresa aquí el apóstol está hablando de que hay dos personas, ¿no es cierto? Y ahí ya estamos corrigiendo el modalismo. Pero ahora lo vamos a ver en detalle. Lo que quería era enfatizar el tema de que Jesucristo se humilla, de manera Él se humilla y Dios lo exalta. Y eso tiene implicancias para nuestra vida, ¿no es cierto? Tú no te exaltes, hermano, ni busques la exaltación. Recordemos que la meta de Cristo, o el anhelo, o a donde dirigió su mirada en el proceso de encarnación, fue a ser siervo, a llegar a tomar la forma de siervo. Como cristianos, tenemos que poner de cabeza nuestra forma de ver nuestras metas, ¿no? Siempre hemos tenido o se nos ha dicho que nuestra meta debe llegar a ser autoridad, líderes, llegar a tener mucho más control, mucho más posición, mucho más jerarquía, pero el modelo bíblico es que nuestra meta tiene que ser a llegar a ser cada vez más siervos, ¿no? Es hacia ahí debemos apuntar en nuestra vida, llegar a ser siervos. Así que vamos ahora a repasar paso por paso la humillación. Estamos en la primera parte, que es la humillación, y el primer paso de la humillación está ahí en sus cuadritos. Le he hecho un cuadrito, miren, hermanos, para que ya le quede, ¿no? Casi les hago un dibujito, pero no me salió. Paso 1, no estimó. Ahí en ese versículo, que es el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, recuerdan que esa forma, ¿qué quiere decir? Esencia, ¿no? El morfé. Claro, la cuestión acá es, pero ¿por qué usa forma y no pone de frente esencia, ¿no? Mejor, más claro. ¿Por qué morfé? Porque morfé podría dar a entender como que el contorno, ¿no? O la figura y no la forma.
Pero generalmente en la palabra de Dios, cuando se quiere hablar de apariencia y no de la esencia, no se usa este término. No se usa este término. Y es aquí, es el único lugar, y creo que en Marcos, donde se usa el término morfé, que quiere decir esencia, que habla de la forma, pero de tal manera que denota todas las cualidades y los atributos de la naturaleza, de Dios. Entonces, cuando dice que siendo en forma de Dios, este término que es único en todo el Nuevo Testamento y que solo se usa aquí, pues en el contexto, podemos por eso nosotros entender, y aquí está hablando de que Jesucristo siempre fue, en esencia, por naturaleza, Dios. Entonces siempre fue en esencia Dios y no estimó el ser igual a Dios, y aquí el sustantivo está en plural. ¿Y qué tiene que ver eso? No estimó el tener las igualdades a Dios. ¿Tendrá alguna relevancia? Sí, porque mientras que la primera parte habla de la esencia, la segunda parte habla más de todos los aspectos característicos de la posición, la honra, los privilegios, como las igualdades. Dice que Jesucristo no estimó esas igualdades como algo a qué aferrarse. O sea, las implicancias es, Dios estuvo dispuesto a despojarse. Cuando Él, porque esto empieza en la mente, ¿no? Y ese es el primer paso, es un paso mental, por así decirlo, en la concepción del mismo, por eso tengan ustedes el mismo sentir que Cristo tuvo. No estimó, entonces está hablando de que las honras, posiciones y privilegios e igualdades, Jesucristo no se las usurpó, o sea, no quiso retenerlas a la fuerza, evitando la humillación. No hizo eso, estuvo dispuesto a no aferrarse y a soltarlo. Las implicancias son que, como es una aplicación directa para tu vida, es que ¿por qué tú entonces no estarías dispuesta, o por qué tú no estarías dispuesto, o qué cosa estás estimando tú o estás considerando tú como algo de tal valor que no estás dispuesto a dejarlo por mantener la unidad? ¿Se entiende? Por mantener la unidad. Si Jesucristo no lo hizo, bueno, ¿tú por qué sí? ¿No? ¿Por qué te estimas algo más valioso o más importante o tan necesario que te aferras a eso? El segundo paso es no solamente ya un proceso mental, sino ya un proceso ya activo, de una acción, sino que se despojó. Segundo paso es se despojó. Y esta palabra en griego, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Vaciado, ¿no es cierto? Kenosis. Este se le llama por eso kenosis. Y kenosis quiere decir que él se vació. Y aquí entonces entramos en una necesidad de aclarar el término vaciar. ¿Qué quiere decir que se vació o se anonadó? Quiere decir que él se quitó sus atributos. No es cierto. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros de aquí llegamos a concluir que él se quitó los atributos? O ya, no que se quitó todos los atributos, se quitó algunos de los atributos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si concluimos en eso? Ya no habría unidad hipostática, muy bien. Ya no sería un Dios inmutable, sino sería un Dios que cambió, ¿no? O ya no sería un Dios 100% Dios, sino que en algo perdió las facultades de Dios. O sea, llegó a ser un Dios un poco menor o disminuyó en algo su divinidad. Así que aquí no está hablando, por supuesto, en ese se despojó, y eso lo tenemos que tener muy claro, no está hablando de su esencia.
sino que está hablando de que él, esa kenosis es, colocó a un lado sus atributos, su gloria celestial, porque él estaba con los ángeles, lleno de resplandor y gloria, la veló, ¿no? Porque él no estaba, cuando caminaba por las calles de Jerusalén, no caminaba con los millones de ángeles alrededor de él, ¿no es cierto? Y con el resplandor que se decía a todos, ¿no? Eso lo dejó, ¿no es cierto? Sus riquezas celestiales, que no son las riquezas como de cualquier millonario acá, sino que son riquezas celestiales, también las dejó, se hizo pobre, por amor a nosotros. Su relación correcta con el Padre, ¿en qué sentido su relación correcta con el Padre? No, pero estamos hablando que dejó, ¿no? O se despojó de su relación correcta con el Padre. Cuando se hizo pecado, ¿no? Porque siendo hombre también tenía una relación correcta con el Padre. Cuando se hizo pecado en la cruz y que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en realidad, de todo el proceso kenótico, ya no sé si estoy hablando ya de, si existe esa palabra, pero de todas las implicancias de la humillación de Cristo, ese es el punto más difícil, el punto más doloroso, ese fue el sacrificio más grande. Romper su relación con el Padre. Eso fue lo que le hizo sudar gotas de sangre, ¿no? Eso fue lo que le hizo clamar, Señor, aparta de mí esta copa. No fueron los clavos, no fue la muerte, no fue ni siquiera tomar forma de hombre, no fue ni siquiera nacer en un pesebre, en un maloliente pesebre. No, lo que más le costó a Jesucristo fue romper su relación correcta con el Padre. Y eso nos debería a nosotros también, cómo lo atesoramos nuestra relación correcta con Dios. ¿Realmente así es para nosotros? Que antes de pecar y romper nuestra relación con el Padre, ¿sudamos gotas de sangre? Por supuesto que al final confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ¿no? Pero miren lo que verdaderamente es el pecado. Cosa que nosotros no estamos dimensionándolo como deberíamos. Y aquí nos lo muestra, romper la relación correcta con el Padre. Después de que se despojó, el siguiente paso es, tercer paso, tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. Y tomó forma de siervo, hablamos de que tomó la morfé de siervo, o sea, tomó la esencia de siervo. Así que no solamente parecía siervo, sino que era siervo, ¿no? Y vemos ahí, por ejemplo, que la palabra de Dios asocia, el Padre siempre que habla, cuando habla de su siervo, lo asocia con yo te sostendré. Así que siendo Jesucristo autosuficiente, porque era Dios, y Dios es el yo soy, y por lo tanto Dios siendo el yo soy es el que existe en sí mismo, no necesita de nadie para existir. Y no entendemos cómo Jesucristo se hizo dependiente del Padre. ¿No? Porque vino a vivir en dependencia de Él, de la suministración del Espíritu Santo. ¿Cómo llegó a nacer? Porque el Espíritu Santo obró para su nacimiento. ¿Cómo es que fue llevado para ser tentado al desierto? Fue lleno del Espíritu Santo y capacitado por el Espíritu Santo. Pero Él es Dios. Pero justamente tomó forma de siervo y se hizo dependiente de su Padre, siendo autosuficiente. Sujeción a la ley, se sujetó a la ley, se sujetó a sus padres. Todo esto tiene que ver con la forma de siervo, vida de servicio a los hombres, lavó los pies a los discípulos, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo él tomó la forma de siervo. Ese es el tercer paso. Así que, hermano, la meta de tu vida tiene que ser llegar a ser siervo de los demás. El cuarto paso, haciéndose semejante a los hombres, lo vimos la semana pasada, y habla de tomar la figura que representa la realidad, ¿no es cierto? No es una apariencia, o sea, no es una actuación,
No es un tratar de aparentar algo, sino representar la realidad. A eso se refiere este término de semejante, ¿no? Representar una realidad. Y Jesucristo representó en todo la realidad de que era hombre. ¿Por qué? ¿Cómo representó esa realidad de que era hombre en toda su vida? ¿Cómo? Tuvo hambre, muy bien. ¿Qué más? Tuvo sed, tuvo sueño. Creció, lloró, ¿no es cierto? Se cansó, sintió dolor, ¿no es cierto? Porque cuando le traspasaron los clavos le dolió. Murió. Así que las manifestaciones de su humanidad, aquí se ve claramente que él, ese es el cuarto paso, se hizo semejante a los hombres. Ahora el quinto paso es, y estando en la condición de hombre, y eso es lo que vamos a estudiar hoy, esa frase, estando en la condición de hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Primero que nada, cuando dice y estando, ese verbo, estando, quiere decir, el verbo es eurisco, con H, y que a diferencia del verbo siendo, en forma de Dios que denota que siempre fue, este verbo estando quiere decir que en algún momento llegó a ser hombre. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? ¿Tiene importancia esto? ¿Por qué el que siendo en forma de Dios es eterno y este verbo y estando tiene un inicio? Es importante que tengamos esta distinción. ¿Por qué es importante saber esto? Será irrelevante saber que, bueno, siempre fue Dios, pero hombre no siempre lo fue. Muy bien, la naturaleza humana en Cristo tuvo un inicio, un comienzo. Dios es eterno, Jesucristo es eterno, pero su naturaleza humana tuvo inicio. ¿Y tendrá final? No va a tener final. Para siempre será 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué? ¿No hubiera sido mejor que tome la forma de hombre y después que termine su obra redentora se quite la forma de hombre y se quede 100% solo Dios? Este es uno de los misterios más maravillosos, ¿no? Por amor a nosotros, no cambió solamente para un momento, sino cambió para toda la eternidad. Y no solamente eso, veremos sus marcas por toda la eternidad, como evidencia y recordatorio de su amor por nosotros. Es su voluntad, siendo el Dios omnipotente, Jesucristo. No tendrá final esa, pero tuvo un inicio. Y estando, es por eso que muchas versiones lo traducen así, y al encontrarse y hallándose en ese momento en forma de hombre, fue que se humilló hasta la muerte. ¿Ok? Así que tuvo un inicio. ¿Cuándo fue el inicio? En su nacimiento. Dios nació. Bueno, ¿Dios hombre nació o Dios nació? Dios hombre. Bueno, justamente vamos a ver lo delicado que es separar la naturaleza humana de la naturaleza divina. No deberíamos separarlo. Jesucristo nació. Jesucristo nació. Ahí, por supuesto, que adquirió la naturaleza humana, ¿no es cierto?, en el nacimiento. Y en el nacimiento adquirió la naturaleza humana. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y por qué mejor Dios no lo creó de frente adulto? ¿Por qué tuvo que meterse al vientre de una mujer? Tuvo que incluso en Belén nacer, en medio de ese lugar, ¿no? Y tuvieron que limpiarle el líquido amniótico, todo. ¿Por qué así, no? Mejor ya de frente que lo hagan adulto, pues ya. ¿Ah? Ya, tenía que ser, pero si lo
si lo creaba de frente, o de frente le ponía un cuerpo adulto, 100% hombre, ¿podía? ¿No? Recuerden, ¿no? Que la promesa de Dios fue de la simiente de la mujer. Además le prometió a David que un descendiente de él se pondría en el trono, ¿no es cierto? Así que si él hubiera sido creado de frente adulto, no hubiera venido de la simiente de la mujer. Tenía que nacer, tenía que meterse en el vientre y ser engendrado por el Espíritu Santo. Y la pregunta es, pero si fue engendrado por el Espíritu Santo y María, porque claro, ya, José no participó, así que por ahí se libra, ¿no?, de heredar, ¿no?, la naturaleza pecaminosa, pero María no le traspasó la naturaleza pecaminosa. ¿Sí le traspasó la naturaleza pecaminosa? No, pues no pudo, no. Si María le traspasó la naturaleza pecaminosa a Jesús, entonces Jesucristo pecó. Entonces ahí es donde entramos justamente a uno de los grandes misterios, porque el ángel dijo claramente a María que el santo ser que nacerá, ¿no?, porque iba a nacer santo. Ahí es donde el Espíritu Santo, en su poder, pudo hacer el gran milagro de que Jesucristo, naciendo de la mujer, no heredase, no se le transmitiera la naturaleza pecaminosa, y sí se le transmitiera toda la naturaleza humana. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? Sencillo para... Todo esto, hermanos, es central, ¿no? Nosotros decimos, pero ¿por qué nos estamos metiendo tan al fondo? Pero es que esto, de aquí salen, si no entendemos bien esto, salen muchas herejías. Por ejemplo, como no podía recibir la naturaleza pecaminosa, los católicos dicen, entonces María tuvo que ser santa, ¿no? Sin pecado. María tuvo que ser sin pecado concebida. La Inmaculada Concepción sale justamente por un mal entendimiento de esto. ¿Se dan cuenta que es importante hasta este detalle? Y incluso los católicos dicen, bueno, tenía que ser 100% Dios para poder ser un mediador entre Dios y los hombres. Y como María es mediadora, María también es Dios. ¿Cómo ellos confirman que María es Dios? Porque como María es madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios, por lo tanto María también es Dios. ¿No? Esa es la lógica de ellos, ¿no es cierto? Claro. Sí, y el abuelo también, y el tatarabuelo también, y así hasta Adán, ¿no? Claro, pero es que ellos sí ahí lo cortan, ¿no? Ellos sí ahí lo cortan. En María no, pero antes María sí. Entonces, si María, al dar a luz al Hijo de Dios, se vuelve María, por eso Dios, entonces los padres de María también se vuelven Dios. No, pero ahí sí ellos lo cortan, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que tenemos que entender, cómo justifican ellos. Y por qué es que esto no se puede dar. María claramente dijo que él necesitaba a un Salvador, ¿no es cierto? María necesitaba un Salvador. María incluso en un momento no creyó en Jesús, dudó, y con sus hermanos no creyeron, creían que estaba loco y querían sacarlo, ¿no es cierto? Todo esto, hermanos, es parte de la doctrina de la unión hipostática y la encarnación. Entonces María dice, perdón María, Jesús dice, estando, están atentos, qué bueno, y estando en la condición de hombre, así que tuvo un inicio esa naturaleza humana. Segundo, completando el concepto, cuando dice y estando en la condición de hombre, uso un término que es esquema. Entonces, aquí ya tenemos 3 términos que espero que no sea una ensalada en la cabeza de ustedes, hermanos, pero vamos a tratar de repasarlos, ¿no? Primer término, morfé, ¿recuerdan? Segundo término,
en semejanza, ¿no? No me acuerdo cómo es en griego. Epaiome, creo que es, ¿no? Y tercer término, esquema, en la condición. Pablo está detallando de manera milimétrica todas las concepciones, todo el contorno, toda la figura, todo el círculo de la humanidad de Cristo. Fue 100% hombre en el, dice Pablo acá, porque tomó la forma, la morfé. Segundo, se hizo semejante, o sea, tomó el aspecto que manifiesta una realidad. Un aspecto que manifiesta una realidad. Tercero, y estando en la condición de hombre, el esquema. ¿Qué quiere decir esto del esquema? Tomó todos los aspectos de la humanidad, su forma de existencia, comportamientos, modo de vida, de tal manera que no solamente él representó una realidad, sino que delante de todos, todos lo vieron como un hombre normal. Hasta que él manifestaba su divinidad, ¿no? Pero hasta que no manifestaba su divinidad, la gente lo veía y lo veía como un hombre normal, como un no más. Sí, yo sé que esto es un poco impactante, hermano, pero... Miren, por ejemplo, Mateo 13, del 54 al 56. Ahí está su material. Mateo 13, del 54 al 56. Este pasaje es clave para entender esto del esquema. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahí se ve que la gente lo vio como hombre normal, como un hombre normal, como otro ser humano más. Así que no solamente tomó la forma de hombre, la esencia, y no solamente tomó la semejanza en el sentido de que tuvo sed, tuvo hambre, sino que ante todos se humilló hasta el punto de que los hombres lo vean como uno más. Sin atractivo, dice en un pasaje, ¿no? Para los ojos de otros. Hasta que él decidía revelarse, ¿no? En su divinidad. Pero ante todos, o sea, cualquiera que lo veía un hombre. Y lo reconocía como un hombre. Decía, pero ¿y de dónde tiene tanta sabiduría? Si lo hemos visto crecer, lo hemos visto con sus amigos ahí jugar, con sus hermanos, los hemos visto cómo ahí, no se peleaban, ¿no? Muy bien, están atentos, están bien, ya no se dejan engañar, qué bueno. ¿Qué tan importante es esta doctrina de la humanidad de Cristo, hermanos? Miren lo importante que es que Pablo encierra toda la doctrina en conceptos que aparentemente pueden sonar redundantes, pero que quieren abarcar todo el concepto para que quede completamente claro que Jesucristo en todo sentido fue plena y completa y absolutamente hombre. En su esencia, en su semejanza y en su esquema. Fue hombre. ¿Y por qué es importante que Cristo sea completa y 100% hombre? ¿Por qué es importante esta doctrina? Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3. Y ahora vamos a entrar a ver un poco de historia, ¿no? Primera de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quieren saber una doctrina esencial del cristianismo sin la cual no eres creyente? No importa que te pares de cabeza, llores, hables en lenguas, hagas milagros, ¿no eres creyente? Tu cristología. Si tu cristología no es adecuada, no es de acuerdo a la palabra de Dios, no eres creyente.
Por eso es que esta doctrina es una de las más atacadas y ha tenido que ser tan aclarada por Pablo de manera tan milimétrica, la humanidad de Cristo. Jesucristo ha venido en carne. El gran misterio de la piedad es que Dios se manifestó en carne. Se hizo hombre. Es una doctrina esencial. Y miren cómo fue atacada, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo esta doctrina desde siempre fue atacada. Algunos son más útiles que otros, pero necesitamos identificarlos. ¿Por qué sería importante ver un poco la historia de las herejías en ese sentido? ¿Para qué nos sirve? Muy bien, se reciclan, ¿no? Se repiten. Solo que se reciclan, ¿no? Se les pone o sea, tratan de alguna manera de vendértelo como algo nuevo, pero si tú ya sabes que es antiguo, vas a identificarlas y te vas a dar cuenta que no es nada nuevo. Muy bien, Bruno. Primera herejía, el ebionismo. ¿Qué es el ebionismo? Jesús solo fue un hombre y no era Dios. Esa es la más simple, es la más burda, la menos sutil, ¿no? La más directa. Jesús era un hombre. Jesús era un gran profeta. Jesús era un gran revolucionario. Fue un excelente maestro, fue un moralista. Pero era un hombre. Eso es ebionismo. El Jesús histórico, desmitificado, ¿no? De la teología liberal, es ebionismo, eso. Quitarle toda divinidad o toda sobrenaturalidad a Jesús y ponerlo como un personaje histórico del cual tenemos que sacar modelos de moral, modelos de buenas enseñanzas, modelos de revolución, modelos de amor, modelos de ternura, pero si le quitas la cruz y le quitas su divinidad, eres un ebionista. Y pueden haber muchos cristianos que sin darse cuenta van a universidades, a lugares de mucha altura académica y terminan predicando ebionismo más que a Jesucristo encarnado. Exacto, muy bien. Los musulmanes, por ejemplo. Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta de Alá. Aunque los musulmanes reconocen que su nacimiento fue sobrenatural, no por eso dejan de ser ebionistas, porque siguen tratando a Jesús como un hombre. Sí. Freddy. Así es. Pero lamentablemente en muchos círculos cristianos se presenta un Jesús ebionista. Como diciendo, ya después, cuando la persona tenga más confianza y hayamos trazado puentes, ya le presento a Jesús tal como es. Ahorita solo hay que presentar el Jesús ebionista. Pero eso no es muy honesto, ¿no es cierto? Eso no es muy honesto. Segunda herejía. Bueno, el ebionismo es muy fácil de contrarrestar, ¿no? Siendo en forma de Dios, ahí ya lo contrarrestas, ¿no? ¿No es cierto? Segundo, gnosticismo. El gnosticismo también lo conocemos, ya lo conocen muchos de ustedes, ¿no es cierto? La carne es mala, el espíritu es bueno, así que la divinidad de Jesús fue una emanación de Dios que se unió a Jesús en algún momento en su vida terrenal y luego lo abandonó, pero nunca hubo una unión total porque no se pueden conectar lo espiritual con lo carnal, lo bueno con lo malo, ¿no es cierto? Eso es gnosticismo. ¿Quiénes creen esto? ¿Conocen a alguien que crea así? Difícil, ¿no? Como que esto ya no está de moda. Sí. Filósofos, panteístas, nueva era, ¿no? Los panteístas creen que Jesús fue un gurú, o una aparición, un fantasma, un espíritu. ¿Cómo contrarrestas esta forma de presentar a Jesús con el pasaje que tenemos de la encarnación? Muy bien, haciéndose semejante a los hombres, ¿no? El versículo 6 también se hizo hombre, ¿no es cierto? El versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces tomó 100% la carne, ¿no es cierto? Muchas veces por eso Pablo decía, Juan decía lo que palpamos con nuestras manos. Era carne, era físico, no era espíritu.
Tercera herejía. Modalismo, ya lo hemos visto, ¿no? Jesucristo en realidad era el Padre que estaba actuando en modo hijo. ¿Okay? Se lo he puesto un poco más coloquial, en modo hijo. ¿Cómo lo contrarrestas? Ya lo hemos visto también, ¿no? Porque se ve claramente que la exaltación es pasiva y que alguien lo hace sobre Jesucristo y por lo tanto se ve que había alguien con Cristo. Dos personas salen ahí. Cuarto, docetismo. No era un hombre, era Dios con apariencia de hombre. Doceta quiere decir eso, apariencia. ¿No es cierto? Eso ya lo hemos visto también. Es una rama del gnosticismo en realidad. Es una rama del gnosticismo. Hay tantas teorías, hay evangelios incluso que se escribieron para poder apoyar esto, falsos evangelios, ¿no? Se trataron de meter encubiertamente a la iglesia, es por eso que se hizo el canon, porque algunos, haciéndose pasar por Judas, por Pedro, hicieron el evangelio de Pedro, el evangelio de Judas, y ahí escriben cosas como que, pero Jesucristo flotaba, no se le veían los pies, y tratan de meter el tema del docetismo, que es una herejía. Arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Jesucristo fue creado. Sí, es Dios, pero es un Dios menor. Sí, es el ser más sublime, esplendoroso, bello y admirable de toda la creación, porque Dios lo hizo así. Ese es arrianismo, ¿no? Dios, muy bien, los testigos de Jehová piensan esto, ¿no es cierto? Y hasta acá son las más conocidas y las más, por así decirlo, burdas, ¿no? Pero miren esta, el apolinarismo. Miren, hermanos, esto, porque él era obispo, o sea, era pastor de la Odisea. ¿Se acuerdan cuál es la iglesia de la Odisea? Una de las iglesias del Apocalipsis, la que le dijeron que era tibia, ¿no es cierto? Y que iba a ser vomitada de la boca. Apolinar, ¿no? O sea, de esta iglesia tibia, aparentemente es una iglesia donde ya no hay creyentes. Es una iglesia donde ya no hay creyentes, ni el pastor es creyente, miren, ¿no? Claro, el pastor no es creyente, el obispo, Apolinar era un inconverso. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Qué planteó este Apolinar, obispo inconverso, hereje? Dice que Jesús tuvo un cuerpo humano, pero no una mente humana, ni un espíritu humano, sino que la mente y el espíritu eran divinos en un cuerpo humano. Entonces, Jesús tenía cuerpo, alma y mente. El cuerpo era humano, su mente era divina, su espíritu también. Eso es el apolinarismo. ¿Qué opinan? ¿Esto está bien? ¿Por qué? Muy bien, porque era 100% Dios y 100% hombre. Si hubiera sido un cuerpo humano con alma y espíritu divinos, entonces no era un hombre igual a todos los hombres. ¿No es cierto? Era un hombre superdotado, por así decirlo. Distinto. No en todo semejante a sus hermanos, como dice la palabra de Dios. Así que Apolinar fue condenado como hereje por es lo que se le ocurrió, ¿no? Esta herejía. Si nosotros aceptamos algo así, simple y llanamente Jesucristo ya no pudo morir en la cruz por nosotros. Y su obra de expiación no fue válida. Así que no es un tema menor, es un tema profundo, ¿no es cierto? Cambia todo. ¿Están de acuerdo o no? No hay ningún apolinarista acá, ¿no es cierto? Muy bien. Penúltimo, el nestorianismo. No es Néstor, es Nestorio. Nestorio de Antioquía. Miren, nada más y nada menos que en Antioquía. O sea, una iglesia se supone que era sana, no potente. En el Corintios 28 dice que en Jesús habían dos personas separadas,
En Cristo habían dos personas separadas. Una humana y otra divina. ¿Podríamos llegar a tener sustento bíblico para esto? O sea, Jesús tenía una persona, había en él dos personas, una humana y otra divina. Entonces, había una Trinidad y una de las personas de la Trinidad era una binidad, ¿no? Bipolar. ¿Podría haber esto sido sana doctrina, teológicamente correcto? ¿Es aceptable? ¿Se puede aceptar a Jesús con dos personas dentro de él? No, ¿no es cierto? Era uno solo. Y siempre que la Biblia habla de Jesucristo, y Jesucristo se ve hablando de él, ¿no? Habla siempre como uno, como una sola persona. Y el último es el monofisismo, y este ya es el más sutil. ¿Qué es el monofisismo? Esto lo creó Eutiques, lo planteó Eutiques. Creo que fue en respuesta justamente a Nestorio, que planteaba dos personas. Eutiques, por defender la fe, entre comillas, terminó siendo la medicina peor que la enfermedad. ¿Qué dice Eutiques? Dice que Jesucristo tiene una sola naturaleza, que es la mezcla de la naturaleza humana y la divina. O sea, es como si agarraras en una botella de agua y le echaras un poco de tinta, al final se termina mezclando y forman uno solo, indivisible, una sola naturaleza. La naturaleza, podríamos decir, antropomórfica, vamos a decirlo, ¿no? Una naturaleza de Dios y antropos de hombre. O sea, una tercera esencia en la creación. Están los divinos, están las criaturas, y hay un tercero que es divino criatura. Una tercera esencia. Como un claro, y ahí es donde está el problema. Entonces Dios, ese Dios, ¿no? Es un nuevo Dios, un Dios o sea, que cambia en esencia, que puede cambiar en su esencia. Y el hombre no era 100% hombre. Ya no solo la divinidad está afectada de Jesucristo, que ya no es la divinidad perfecta, sino su humanidad está también tergiversada. Dios ya no sería inmutable porque cambió. Jesús cambió. Hubo una mezcla donde su divinidad quedó un poco disminuida y su humanidad quedó un poco divinizada. ¿Se entiende? Todo esto, al final, termina planteando a un hombre superpoderoso, medio divino, y a un Dios más débil, humanizado. Esto es herejía. Eso es herejía. Pero sutil, ¿no? Y justamente cuando salen las herejías, al contrario de las pretensiones de Satanás de querer usar esto para destruir la iglesia, termina la iglesia afinando más, aclarando más la doctrina de la encarnación. Porque los que son verdaderos ante esto tuvieron que investigar, indagar, pensar más profundamente y terminaron teniendo más claro el tema, ¿no? Las falsas doctrinas entran para distorsionar, para confundir, pero ahí justamente se revela a los que Dios les ha dado el amor por la verdad. Y al final termina más bien fortaleciéndose la doctrina. Y es por eso que, producto de todas estas herejías, surgió la declaración del Concilio de Calcedonia. Sería bueno que lo apunten. No, yo no lo he puesto, creo, ¿no? El Concilio de Calcedonia terminó definiendo la postura que hasta ahora, la posición que hasta ahora tiene la Iglesia sobre la encarnación de Cristo, donde dice 100% hombre. En resumen es que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y la palabra hipostática
viene del término en griego sustancia, que quiere decir que Jesucristo es uno solo en sustancia, pero con dos naturalezas. Con dos naturalezas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo está clarísimo, ¿no es cierto? Como el agua. Bueno, ni yo lo tengo claro, hermano, así que no sé cómo ustedes lo... O sea, definitivamente tenemos claro que Jesucristo era 100% Dios, que Jesucristo era 100% hombre, pero eso, si comenzamos a profundizar, nos lleva a que llegamos a un misterio, ¿no? Llegamos a algo que escapa ya de nuestra comprensión. Por ejemplo, si Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, ¿Jesucristo podía pecar? Si Jesucristo no podía pecar, ¿la tentación en el desierto fue real? Y cuando dice que Él fue tentado en todo, igual que nosotros, para ser un sumo sacerdote que se pueda compadecer nuestras debilidades, podía pecar como hombre, pero no podía pecar como Dios. ¿Cómo es eso? ¿Es una contradicción? No, eso es una paradoja, ¿no? Si Jesús podía pecar como hombre y podía no pecar como hombre, es una contradicción. Pero si Jesús podía pecar como hombre y no podía pecar como Dios, es una paradoja. Jesús murió. ¿Y podríamos decir que Dios murió? ¿Se dan cuenta que llegamos a un punto en el cual terminamos en el punto en el que reconocemos que nuestra mente llega hasta un punto, ¿no? Dios es inescrutable, Dios es insondable, y al final, en medio de realidades como estas, tenemos que decir, alabado sea. Si yo te entendiera, Dios, si todo lo que tú eres podría entrar en mi mente, entonces, ¿qué Dios serías? Pero eres demasiado vasto como para entenderte. Y de repente en la eternidad entenderemos más, ¿no? Tendremos toda la eternidad, hermanos, para eso. La trascendencia de estas doctrinas, hermanos, es, por ejemplo, en cuanto a su humanidad, y con esto terminamos ya, yo me estoy pasando de la hora. Si no era 100% hombre, no tendría sentido tratar de imitarlo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Pero no podemos andar como él anduvo, pues, pastor. Sí podemos, porque él fue 100% hombre. O sea, no podemos ser perfectos como él fue. No podemos vivir sin pecado como él vivió. Pero sí podemos vivir en la dependencia del Espíritu y apuntar a cómo él vivió, y cada vez que no logramos seguir lo que él vivió, podemos pedir perdón, reconciliarnos con Dios y seguir. ¿Por qué? Porque él fue 100% hombre. Segundo, Dios no hubiera cumplido su promesa de que la simiente de Eva heriría en la cabeza a la serpiente. Si él no hubiera sido 100% hombre, Dios no hubiera cumplido su promesa de que era de Eva, de la simiente de Eva, era un hombre el que iba a vencer, iba a vindicar a Adán. O sea, el segundo Adán no hubiera podido existir, ¿no es cierto? Si no hubiera sido 100% hombre. Todo eso se cae si no entendemos la encarnación de Cristo y no la aceptamos bíblicamente como realmente es. Tercero, Jesucristo no nos hubiera podido sustituir en la cruz, porque cualquier otro sustituto no cumpliría con la justicia de este reemplazo. Si Jesucristo tenía superpoderes, si Jesucristo tenía una naturaleza humana mejorada por la divinidad, ya no sería un sustituto justo, ¿no? Vamos a ponerlo así, a ver si se entiende bien el ejemplo. Ahora, dentro de poco serán los
panamericanos, ¿no? Los panamericanos. Entonces, para que sea justo, los que están en silla de ruedas tienen que competir contra otros que estén en silla de ruedas, ¿no? Sería injusto que uno que esté andando en sus dos pies compita contra ellos. No, sería anulado ese partido, no valdría, no tendría validez. Igualmente, si Jesús no murió como hombre, 100% hombre, y vivió una vida perfecta en 100% de su humanidad, ya no valdría su vindicación. Si vale es porque Él vivió 100% como hombre. Él hizo manifestaciones como Dios, ¿no? Y ahí está justo. Pero pastor, Él hizo manifestaciones como Dios. Acá hay otra pregunta, ¿no? Cuando Él hizo los milagros que hizo, ¿fue Jesucristo como hombre haciéndolo en el poder del Espíritu, como cualquiera de nosotros lo puede hacer? Y ahí tenemos que entender que Jesucristo nos mostró el modelo de cómo podemos vivir en dependencia del Espíritu, pero también hizo manifestaciones en las que Él claramente se dio a conocer como Dios. Por ejemplo, Juan claramente se escribió para que sepamos que Él era el Hijo de Dios, y Juan da 7 señales de su divinidad. No de su humanidad potenciada por el Espíritu, sino de su divinidad. Jesucristo perdonó pecados. Y eso no puede hacer ninguno de nosotros, ¿no? ¿Tú puedes perdonar pecados? No puedes perdonar pecados. Entonces, Jesucristo, cuando hizo sus manifestaciones de su divinidad, las hizo solamente dentro de los propósitos del Padre, ¿no es cierto? Para justamente llevar a los hombres a la fe. Pero ninguno lo hizo para su provecho personal, nada lo hizo para tratar de él mismo vanagloriarse o o evitar el sufrimiento o evitar las limitaciones de su humanidad por las cuales tenía que pasar para poder ser nuestro sustituto, nuestro expiatorio. ¿Se entiende, hermanos? ¿Hasta ahí? Cuarto, si Jesucristo no hubiera sido 100% hombre, no hubiera podido ser el mediador entre Dios y los hombres. Cualquier mediador sería un mediador imperfecto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para poder ser un mediador entre Dios y los hombres tenía que ser 100% hombre, pero también tenía que ser 100% Dios. Es por eso que para que María sea mediadora, por eso la han encumbrado como María, Madre de Dios, para que pueda ser mediadora entre Dios y los hombres también, ¿no? Pero eso, por supuesto, es herejía. 5. Su oficio de sumo sacerdote no hubiera podido ser cumplido en perfección, porque él dice que pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todo esto que hemos dicho, se cae si es que no entendemos bien la encarnación. Al final, si no entendemos la encarnación, no hay evangelio, no hay Cristo y no hay fe. Y los hombres que han llegado a concluir o han terminado diciendo que Jesucristo no era 100% Dios o que Jesucristo en su kenosis en realidad se vació de algunos atributos y no fue 100% Dios en su encarnación, al final esos hombres han terminado después no solo dejando la encarnación, sino dejando por completo la fe. Porque una vez que pierdes a Cristo, pierdes todo. Pierdes todo. Y es por eso la trascendencia y la importancia de esto. Y por eso que nos hemos querido detener un poco más en esto. Todo esto, hermanos, al final no es solamente para que lo conozcamos, sino para que lo vivamos. ¿Cómo lo vives? ¿Hasta qué grado le fue posible a Dios humillarse? Nunca vamos a poder humillarnos como Él se humilló. No tiene ni la más remota cercanía lo que nosotros nos humillemos por mantener la unidad comparado con lo que Dios se humilló. Nunca podremos renunciar a lo que Él renunció.
Nunca podremos viajar a un país más lejano, ni sufrir tanta incomodidad, ni postergar tanto nuestros derechos, ni dejar de estimar tanto como Él dejó de estimar. Por lo tanto, no hay excusa si es que por nuestro orgullo, nuestros derechos, terminamos nosotros rompiendo la unidad. Solo vergüenza, arrepentimiento y perdón son esas actitudes de estimarnos como superiores, no querer despojarnos, no querer ser siervos, no querer identificarnos con los otros. Quedamos realmente sin ningún sustento, ninguna justificación por nuestro ímpetu, por nuestro orgullo, por nuestros derechos, por nuestra posición, por lo que queramos, terminamos rompiendo la unidad de la iglesia. Vamos a orar, hermanos, para terminar.